En el libro El fin de la inocencia, Juan Carlos Cruz, que es uno de los querellantes contra el ex párroco Fernando Karadima, relata su testimonio y critica duramente a la Iglesia Católica por cómo encubrió una serie de actos. En esta obra describe también el actuar que tenía Fernando Karadima. Queremos hablar sobre esta publicación que fue lanzada ayer en el GAM ya de manera oficial, y para eso tenemos aquí en el estudio a su autor, Juan Carlos Cruz, con quien tantas veces hemos conversado por el teléfono. Oye, qué rico estar gracias cara por a cara, venir. Un placer, Juan Carlos. Gracias a ti. Supe que ayer esto estuvo repleto ahí en el GAM cuando lanzaste el libro. Sí. ¿A qué atribuyes tú la recepción que has tenido por parte del público, de los medios de comunicación, personalmente contigo? Yo creo, fíjate que estoy contando una verdad, es mi verdad, con la que mucha gente se siente identificada, no solo la gente que ha sido abusada sexualmente, porque ayer te contaba fuera de cámara que algo que, mira, ya estaba emocionado con todo y que la gente se quedaba afuera y me da una pena tremenda, pero ya estaba como así, como con las lágrimas en la garganta, y entraba y me acercaba un señor súper humilde, una señora, y me dice: yo fui abusado y vengo a apoyarlo y vengo a estar con usted porque me ha dado una luz de esperanza y todo. Mira, y ese es el sentido del libro. Yo sé que es crudo, yo sé que critico y saco a la luz gente que se ha mantenido afuera, que ha hecho cosas horribles, obispos, porque hablar de la Iglesia encuentro que es injusto, porque es más la gente buena que la gente mala en la Iglesia, pero gente como la que menciono, y después hablamos un poco más de eso, que está en el libro y cuento en detalle, pero más que nada yo creo el cariño de la gente que se siente identificada con cosas que les han pasado. Yo también te lo decía fuera de cámara, te has transformado como en una especie de psicólogo masivo de muchas personas que vivieron hechos similares o iguales a los tuyos. Y tu terapeuta en particular te dijo en algún minuto: escribe y de alguna manera vuelca ahí, canaliza por ahí tus emociones. Sí. Lo escribiste, esto ya existe. ¿Qué pasó ahora contigo una vez que hiciste lo que el terapeuta finalmente te dijo que hiciera? O sea, me ha hecho bien, sin duda, y me hace bien que a otra gente le haga bien. Yo creo que esa es la gran victoria personal mía, digamos. Pero este tema es un tema que me emociona, un tema que, o sea, y no me da vergüenza que se me caigan las lágrimas de repente y todo, porque es tal el horror de ver todo esto y ver, yo tengo amigos que se han suicidado, tenemos amigos que se han suicidado, tenemos amigos que todavía no le cuentan a su señora o a su pareja que fueron abusados, ¿te fijas? Y que con toda razón mantienen este secreto. Y es muy duro saber de ello y hablar, y como que cuando yo estoy hablando ahora me estoy acordando de ellos, ¿te fijas? Juan Carlos, respecto de lo que tú denuncias acá, yo ayer revisando el libro, la verdad es que avanzaba y de verdad que no podía dejar de leer porque eran muchas cosas bien impresionantes las que salen ahí. Y tú describes que hay muchos sacerdotes que rodeaban a Karadima, Barros, Collatiche, Arteaga, que no solo encubrían aquellos actos de Karadima, sino que además lo besaban en la boca, le decían rey, santo. ¿Alguno de ellos, en algún minuto, a ti te reconoce que efectivamente lo que a ti te pasaba era algo cierto, que cuando te llevan a una especie de tribunal ahí donde finalmente te acosan, no sexualmente, sino que te inculpan por supuestos actos que tú habías hecho, etcétera, etcétera? ¿Alguno de esos te reconoce que lo que estaba ahí estaba mal? Jamás. Gente que estuvo en ese juicio, digamos, que son sacerdotes ahora, se han acercado y me han pedido perdón y voy a almorzar con ellos y todo. Luego Samuel Fernández, Rodrigo Polanco, mis grandes amigos Eugenio de la Fuente, que no estaban ahí, y Sergio Co. O sea, eso te demuestra que hay gente muy buena. Y hay otro problema que también te quiero contar sobre los curas del bosque, en el fondo. Pero a tu pregunta, Juan Barros, Tomislav Collett, Andrés Arteaga, Horacio Valenzuela, son hombres que estaban parados al lado de Karadima, nos veían como nos toqueteaba y todo, a ellos mismos los toqueteaba. Juan Barros era como ver un cuadro de La Última Cena, Juan Barros por un lado, Tommy por otro, abrazándole, poniendo la cabeza en el hombro, dándose besos, acariciándose con él, ¿te fijas? Y ahora son obispos y han tenido un caso de amnesia colectiva. ¿Y por qué, Juan Carlos, tú sigues creyendo en una iglesia que, si bien es cierto, uno no puede echar al mismo saco a todas las personas, porque hay gente valiosísima que es sacerdote? Hoy día la cúpula, o los que manejan la iglesia, tú dijiste, la sacaron bien barata. Aquellos que encubrieron los abusos
está el obispo castrense, dijiste tú, Sí, de las Fuerzas Juan Armadas, Barro, Juan claro. Barro. Aquella persona que tú denuncias que encubrió todo esto, Errázuriz hoy día es asesor del Papa. Sí, es horrible. Entonces la pregunta que quiero hacerte no tiene que ver con tu fe con Dios. Tu Dios no tiene la culpa, pero sí con una iglesia que hoy día está comandada por personas que, a juicio tuyo, no han pagado ni un solo día ni de presidio en la cárcel, ni por el Vaticano. Ni Y ahí están presidio sentados. moral, ¿Por qué digamos. sigues creyendo en esa iglesia? Porque justamente como tú dijiste, hay gente mucho más buena que a la larga esta gente va a quedar al descubierto. Si tú ves un Esati hoy día tratando de dar juicios morales y retándonos y diciendo y comparando el aborto y las mascotas y cosas así, o sea, vivimos en un país democrático, ¿verdad? La Iglesia tiene sus principios, los ha tenido siempre y tiene el absoluto derecho de decir su opinión. Sin embargo, estos que se dan de referentes morales como Esati, por ejemplo, a salir ahí, ¿con qué cara? Cuando han encubierto, mira, saltan cuando las mujeres quieren tomar anticonceptivo, saltan cuando los matrimonios se quieren divorciar, saltan cuando quieren firmar una ABP. Sin embargo, cuando se trata de que uno de ellos está abusando, se protegen, se callan, todo. Y la respuesta que a mí me dieron, que a nosotros nos dieron, Errázuriz, los tiempos de la Iglesia no son los tiempos del mundo. Para eso, pero para las otras cosas saltan, y comparar el aborto con las mascotas y todo eso. Entonces, ¿con qué cara? Juan Carlos, tú decías en varias entrevistas que has dado y en alguna parte de tu libro, el fin de la inocencia no tiene que ver, decías, yo no soy un santo, ni mucho menos. ¿Has reflexionado, has hecho una autocrítica, has echado a andar tu memoria de qué pasaba por tu cabeza que permitiste que te llevaran a una pieza a confesarte? Tú veías entrar a Jimmy Hamilton también, a James Hamilton, a la pieza. ¿Nunca conversaste con él y le preguntaste, James, qué te pasa adentro? A mí me pasa lo mismo. ¿Nunca pensaste que no era normal que un cura te metiera una pieza, que te toqueteara? ¿Nunca le comentaste a tu mamá? Hoy día es como impensado que un niño no reaccione frente a eso. Exacto, y eso, Vero, es lo que no me puedo perdonar. Y esa es mi culpa, y mi culpa de hoy día, y a veces anoche lloré por eso, hace un tiempo, o sea, soy llorón y me da lo mismo, pero en el fondo decirte que es mi culpa, o sea, es lo que siento que es mi culpa. ¿Cómo no? Yo veo a mis sobrinos ahora de 16 años, veo a los niños de ahora mucho más despiertos. Sí, ha pasado tiempo, eran otras épocas, ahora a raíz de lo que hemos dicho nosotros, están mucho más alerta, en fin. Pero sin embargo, a pesar de que siento que me dejé embrujar, me dejé hechizar por esto, me dejé meter, sin embargo, no puedo, me cuesta perdonarme el primer toqueteo, haberle pegado una patada y salir corriendo, ¿te fijáis? Y en ese sentido, ¿sientes que hay un patrón común entre los jóvenes que son víctimas de los sacerdotes o de estos personajes carismáticos, Caradima y otros? Tú justo habías perdido a tu papá, que fue un dolor tremendo, y a uno le corren las lágrimas cuando escucha tu relato de cómo tú te despides de tu papá. Y entonces lo que yo me pregunto es, más allá de tener un patrón, de ser todos muy guapos, etcétera, etcétera, ¿habían patrones como familiares que hacían que estas víctimas tuviesen condiciones que permitían que falta de comunicación con sus padres? No tengo idea, te lo planteo. Pero cada uno, y Caradima era un experto en eso, era tremendamente un mal intelectual y tenía una labia increíble, pero intelectualmente era un cero a la izquierda. Pero una cosa que hacía tremendamente bien es mirarte y decir cuál son tus botones que él puede apretar y cuáles son tus vulnerabilidades. Entonces empezaba por aquí o empezaba por allá y de a poco te iba embaucando en esto. Otros que sinceramente te dicen, pero yo estaba en el bosque y nunca vi nada, yo les creo que nunca vieron nada, no estos obispos, pero gente que iba a misa a la parroquia y decía, yo no veía nada, porque él sabía en qué momento hacerlo, a quién hacérselo y cómo hacérselo. Entonces eso es lo tremendo, que es todos nosotros, porque mi historia no es la misma de Jimmy, mi historia no es la misma de José Andrés, mi historia no es la misma de tantos otros, mi historia no es la misma de otros dos que se suicidaron. Sin embargo, Vero, él sabía exactamente qué apretarte y cómo embaucarte para meterte en este hechizo y explotar tus vulnerabilidades. Así como tú compartes con este libro y esperas ser una especie de soporte emocional a aquellos que también vivieron eso, lo que me llamaba la atención es porque si Jimmy o José Andrés
veían que tú entrabas al igual que ellos a esas piezas, etcétera, ¿por qué no se generó esa red solidaria por último entre ustedes? De compartir, tú eres amigo de James, sí, recuperas el contacto después cuando tú estás en Estados Unidos. Exacto, ¿Por qué no se generó ni siquiera esa complicidad de decir yo también soy víctima, o preguntarse en la inquietud de un adolescente, oye, a ti te hace lo que a mí me hace? ¿Por qué no se generó ese contacto que hubiera permitido ahí una red de apoyo? El gran misterio, Vero. O sea, yo a lo mejor algún psicólogo me lo podría explicar, a alguien pero es el gran misterio que no podíamos ir en contra de este monstruo, de este personaje, no podíamos ir en contra de él. Entonces hablar entre nosotros significaría, porque además nos teníamos miedo unos a otros, no importa lo amigos que fuéramos. Si tú y yo éramos íntimos amigos, pero éramos muy cercanos al curita o al santo Fernando Karadima, tú me podías acusar a mí que yo estaba siendo un poco disidente y a mí me caían las penas del infierno, y eso era horrible. Entonces, sí éramos íntimos amigos, pero además nos teníamos cautela, era una verdadera Gestapo. Juan Carlos, ¿qué es lo que hace clic en ti que finalmente decides destapar? Yo, leyendo los pasajes de tu libro, a veces sentía que había sido como circunstancial esto, que te llama un cura mientras tú estás por teléfono, necesito que me des tu testimonio, porque él había hablado con James también, y es como que las circunstancias hacen que al final esto aflore. Pero me quedó la duda si es que efectivamente en algún minuto de tu historia tú haces clic y dices, se acabó, no entro más a la pieza, no me confieso más, no sigo sus órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un proceso, Vero, porque fue cuando me hacen este juicio que relato ahí, que fue tan cruel y todo, y que Karadima usaba mi secreto de confesión adelante de otras 14 personas, entre ellos los obispos, entre ellos cosas que yo le había contado, y me decía, Juan Carlitos, tú tienes tejado de vidrio, acuérdate, lo que yo sé, cosas que un cura jamás puede hacer, o sea, y yo le había contado cosas muy íntimas mías que me daban mucha vergüenza, y que en esa época, si hubieran salido, me muero de vergüenza. Ahora, saber que soy gay y todo, o sea, no es drama, te fijas, pero en esa época, o sea, era morir en vida, digamos, y de hecho yo pensé suicidarme y estuve a punto de suicidarme. Y entonces, pero fue un proceso, ahí conté ciertas cosas, me salí, no fui más al bosque, pero no conté los abusos sexuales. A la larga, el 2006 me pide Cristian Contreras, el obispo auxiliar de Santiago en esa época, que se convirtió en este doble agente que nos hizo unas chocuras horribles, hasta Juan Pablo Hermosilla, nuestro abogado, y después la conexión con Jimmy a través de este cura, que ahí nos contamos nuestro relato, y obviamente le creí y él me creyó, y ahí empezó todo, y sacamos valor de no sé a dónde para poder enfrentar una situación así. Cuando tú hablas de la homosexualidad con la cual él te chantajeaba, Juan Pablo Hermosilla, en un diálogo, en una conferencia tripartita, a través del teléfono, Juan Pablo Hermosilla corta el teléfono respecto de los otros querellantes y se queda conversando contigo y te advierte que por ser homosexual a ti la pista se te ponía más pesada para poder hacer eso. ¿Lo viviste así? ¿Por qué? Sí, eso fue muy duro, porque estábamos en la primera conferencia, yo estaba en Estados Unidos y los otros en la oficina con Juan Pablo. Entonces la primera me dijo, oye Juan Carlos, me quiero quedar contigo un segundito a conversar y todo. Los otros se fueron y se quedó conmigo y me dijo, mira Juan Carlos, tú por el hecho de ser gay van a arar contigo por el suelo, entonces yo creo que tú, además de, como ya les dije, quiero que estén todos con ayuda de psicólogo, pero va a ser tremendamente duro para ti. Y yo como que se me pasó la vida, yo digo ahí, como eso cuando dicen que te vaya a morir y se te pasa la vida en 2 segundos de lo que hayas hecho en tu vida, no sé. Pero le dije, no Juan Pablo, lo voy a hacer. Nunca pensando, y no me arrepiento, pero nunca pensando lo duro que iba a ser, porque las primeras cosas que decía el Círculo de Karadima y todos estos obispos que cuento, fue que yo seduje a Karadima por haber sido gay, que yo lo seduje. Imagínate, 16 años seduciendo a este señor, digamos. Y después muchas otras cosas, o sea, en los testimonios a mí me decían homosexual enfermo, que me fui a vivir a Estados Unidos, maricón tal por cual, o sea, te lo prometo que, o sea, cosas tremendamente duras que me ha tocado vivir, pero que ahora cuando ya nos hemos como un poco reivindicado y mira, lo más duro, Vero, te diría,
fue el abuso de Karadima y su entorno y todo, ¿ya? Pero eso uno lo puede tratar a veces con un psicólogo, lo puede tratar con amigos y con el cariño de la gente. Lo más difícil es que una vez que uno decide contar esto, y le pasa no solo a mí, sino que a otros, Errázuriz, Esati, todo esto, te den una bofetada y te den vuelta la espalda y no te crean y te insulten y te digan que tú quieres destruir la iglesia, que es lo que hace Esati. Entonces, y Errázuriz. Entonces es súper difícil. Cuando uno ha sido víctima de, no sé, de un delito, desde que te roben en la calle hasta algo tan brutal como el abuso sexual, me imagino que lo que uno espera es que la justicia opere, es que finalmente no salga gratis eso que te pasó. Y lo que te quiero preguntar es si tú estás conforme hoy día con lo que está pasando a nivel de sanción, con un Karadima que sigue haciendo misa, con un Karadima que no está probablemente como muchos esperan de un abusador sexual, que es que esté tras las rejas y donde corresponde. Y más allá de que la iglesia tenga sus propios parámetros de justicia, ¿tú estás realmente sanado? Y tiene que ver mi pregunta respecto de si tú sientes que realmente se ha hecho justicia. Y retomo lo anterior, o sea, ¿cómo entiendes tú la justicia cuando el que encubre hoy día no está sancionado, ni siquiera por la iglesia, cuando Errázuriz es asesor del Papa? Entonces, ¿cómo sana eso? Yo tenía mucha esperanza en el Papa, y cuando lo nombra a Errázuriz asesor, es un dolor muy grande, y cuando nombra a Esati cardenal, un dolor muy grande. Un hombre que, o sea, el día de hoy tiene una denuncia por obstrucción a la justicia que se la acaban de reafirmar, no sé cómo es la palabra legal, en Valdivia, por obstrucción, por el caso de que escondió a los salesianos y todo. Entonces, a mí me duele mucho. Por ejemplo, cuando nosotros le decíamos a Esati, mire, monseñor, Karadima no está cumpliendo la sentencia vaticana, que es muy dura, que es muy concreta, y mira, él hace esto, le pasa esto, él hace esto, le pasa esto, y le prohibimos esto. Sin embargo, nosotros sabíamos, pero él decía, no, yo no soy carabinero, y cuando él tiene que ser el garante que se cumpla. Sin embargo, él, cuando alguien con astucia saca fotos, saca un video, todo de Karadima haciendo, le bajan el perfil, que son dos viejitas que se colaron de ahí, pero no son dos viejitas del convento, y estaba toda una familia. Esto fue en febrero, estamos en junio y todavía Esati no se pronuncia de algo tremendamente grave. Entonces, por último que diga, mire, lo hemos investigado y la verdad es que no hay culpabilidad o lo que sea, pero está mudo porque le quieren bajar el perfil, porque espera que la gente se olvide. Por eso que te pregunto cómo sanas tú esto, porque los encargados de hacer justicia, sea eclesiástica o civil, bueno, por causas civiles ya no se puede, pero no hacen nada. Entonces, por eso que retomo la pregunta, ¿cómo te sanas tú? No me sano. O sea, me pasan miles de cosas. Cuando siento que, oye, ya estoy súper bien, de repente me baja, tengo una rabia tremenda, de repente una tristeza enorme, de repente, ¿sabes lo que me produce más tristeza, Verónica? Es que el hecho de que hay tanta gente que, como te digo, se ha suicidado, hay gente que está muda porque es muy difícil hablar, y sin embargo dicen, bueno, por lo menos a Karadima, nos guste o no, lo sacaron de circulación y está metido en un convento donde no puede salir y por lo menos no lo voy a ver más y todo. Sin embargo, Karadima se ríe de la sentencia vaticana y sale haciendo misa y todo, y los obispos que le corresponde actuar, Esati, Errázuriz, no hacen nada. Entonces, esa gente es la que me da pena, porque ellos están viviendo su silencio en horror y en silencio. Nosotros podemos hablar, igual nos duele, pero yo creo que con el tiempo de esta pelea tenemos un poquito más de cuero chancho y tenemos estas vitrinas, te fijas, de poder contar y poder denunciar, te fijas, le guste o no le guste a la gente, pero hay que hacerlo. ¿Qué te dejaría contento después de escribir el libro? A mí, mi victoria personal no es exponer a Errázuriz, a Esati, a los 4 obispos del Bosque, o sea, sí es exponerlo a los obispos del Bosque, que vean cómo verdaderamente son, y la negligencia de un Errázuriz y un Esati, y cómo nos han llevado a una caverna y la gente se sale de la iglesia, que es lamentable, para ir a buscar a Dios en otras cosas, ¿te fijas? Que es lamentable. Pero para mí, más que nada, es que si alguien ha vivido lo que yo he vivido y lee mi libro, sienta que se puede ser feliz después de una situación así. Yo he dañado a gente porque Karadima me enseñó a relacionarme con gente en forma muy enferma, ¿te fijas? Y he usado mi terapia para poder ayudarme y para poder algún día tener pareja, algún día poder sanarme bien.
Pero Carlos, a nivel familiar también para ti esto debe haber sido una hecatombe, porque yo pienso en tu mamá. Y probablemente tu mamá, que es una mujer que enfrentó tu crianza y tus hermanos sola después de la muerte de tu papá, sí. tiene que tener hoy día también sentimientos muy revueltos de respecto para una mamá decir, a mi hijo le pasaba esto, sí. y yo nunca supe. Eso. ¿Qué pasa con tu mamá? Mira, mi mamá es una mujer re chora y yo creo, y tenemos una súper buena relación con nuestros desencuentros, como obviamente todos tenemos con nuestras mamás, pero ella siempre... O sea, a ella nunca le gustó Karadima, ella vivió el horror de Karadima conmigo, en el sentido que él me hacía pelear con ella, decirle que se iba a ir al infierno si pololeaba con un separado, que yo me iba a ir de la casa, y Karadima me decía, te vienes a vivir aquí al bosque, mijito, tranquilo, y que ya había pasado con otro, entonces no era el primer caso. Me hizo hacerle la vida imposible a mi familia. Obviamente, las familias como la mía, no importa lo loco que tú estés o las locuras que tú digas, y te quieren igual, y yo creo que pasa mucho en la familia, y ellos los adoro, me entienden, ahora entienden muy bien por qué pasaban esas cosas. Yo les he pedido perdón, y se los vivo pidiendo y se los pido ahora, pero ¿por qué tu perdón? ¿Por qué porque los hice sufrir mucho y por eso. Vale. Y en ese hacerlo sufrir, Juan Carlos, ¿tuvo algo que ver quizá con, y te lo pregunto con mucho respeto, pero en este minuto quizá la palabra no es la más adecuada, con vivir un fanatismo religioso? ¿Pensar que era pecado que una mujer se juntara con un separado? Pero absolutamente, o sea, él era un fanático, pero era un fanático de sí mismo, o sea, no era un fanático de Dios, se encubría en Dios. ¿Pero tiene un fanatismo religioso? Pero absolutamente, o sea, todo lo era pecado, o sea, yo cuando estaba en el seminario, si tú, que hubiéramos sido amigos de toda la vida, y yo voy, Vero, y te doy un abrazo, ¿cómo saludas así a la Verónica? Y yo o sea, una antinaturalidad espantosa que te hacía sentir absolutamente culpable de todo. Todo era culpa, todo era apretarte los botones donde tú te sintieras y te convirtieras en un autómata de él. Entonces, el día que uno despertaba o se podía liberar un poquito de ese hechizo, uno decía, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, y yo cuento en el libro cuando él me decía, o alguno de nosotros nos decía, oye, anda a buscar ese muchacho y tráetelo, que tenía buena pinta, o era de cierta familia o algo así, que él se interesaba por él. Yo íbamos, hablábamos con él, oye, en el bosque pasan cosas súper buenas y tenemos un santo que es el discípulo del Padre Hurtado, y lo embaucamos, que decía conejear, se llamaba eso. Entonces, yo por dentro decía, por favor no vengas, por favor no me sigas, que yo ya estoy pagando el precio, yo ya estoy fregado para toda mi vida, pero tú no, arráncate. Y muchos, gracias a Dios, llegaban y veían la locura y el fanatismo y cómo los quería atrapar, y salían corriendo, y yo me sentía, gracias, qué bueno, pero no tenía el valor para decirle, oye, no te acerques porque te van a hacer esto, pero lo pensaba internamente y trataba de alguna forma de que no quedaran embaucados en esta secta, ¿te fijas? Voy a ser bien directa. Muchos piensan que tu homosexualidad se pudo haber generado a partir del abuso de Karadima. Y en tu libro tú comentas que no. Que tú desde que fuiste muy chico sentiste que tenías inclinaciones. Y porque tus hermanos compartían con tu papá actividades que a ti no te parecían entretenidas y estabas mucho más cercana a tu madre, en fin. ¿Qué costos has pagado por eso? Y retomo el tema que conversamos hace un minuto respecto de que por tu condición homosexual muchos hoy día te han maltratado, a diferencia de lo que le pasa a James Hamilton, etcétera. Bueno, a ellos los maltratan de otra forma, o sea, yo no soy el único así que sufre, ellos lo han maltratado de otra forma tremenda, y el sufrimiento es indecible. En mi caso, sí, o sea, uno nace así, esto no se hace, uno nace así. Y bueno, fue terrible porque cuando yo necesitaba como guía, como
¿qué hago con esto que no me lo puedo quitar? Nací así, Dios me hizo así. Entonces, pero sin embargo, la persona a la que yo trataba de que me guiara, lo usaba en mi contra, se aprovechaba de mí, me tocaba. Entonces, yo quedé con una confusión en la cabeza tan grande, tan horrible, que no se la deseo a nadie. Entonces, eso es lo que me gusta ahora, que estos temas se pueden hablar mucho más, que los niños que sienten lo que yo sentía cuando yo era chico, hoy día lo pueden hablar y se toma con más naturalidad. La sociedad chilena está cambiando tremendamente. Tenemos a un hombre como Lucho Larraín, mi mejor amigo, que se la está jugando el día entero porque la gente homosexual tenga derechos, te fijas, y los mismos que tiene todo el mundo, porque uno nació así. Entonces yo siento y me enorgullezco de mi país porque estamos abriéndonos a otro y siendo más inclusivos. Falta mucho por hacer, pero vamos en buen camino, y eso yo lo agradezco. Y desgraciadamente no se lo agradezco a los Esati y a los Errázuri y a los obispos del Bosque y a los Cristianes Contreras y a Chomalí y a un montón de obispos, pero sí se lo agradezco a un montón de gente de la iglesia, sacerdotes buenos, que van a un día tomar el poder y van a caminar con nuestra sociedad a llegar a una sociedad, ojalá nunca las sociedades son óptimas, pero una sociedad donde se incluya a todo tipo de gente y donde todos puedan opinar y donde todos sean respetados. Juan Carlos, te quiero agradecer mucho haber venido. Has tenido una semana súper requerida por este libro. Ojalá que cumpla el objetivo que dices tú, que mucha gente logre hacer clic, así como hiciste tú en algún minuto, con esta lectura fundamental para muchos. Así que tengas un buen viaje de vuelta. Un placer haber conversado contigo. Gracias, Vero, por todo. Gracias. Que estés muy bien. Nos vamos a la pausa rápidamente, es las 11 de la mañana.